bendiciones de Dios. Quisiera que estuviésemos en pie para leer la palabra del Señor. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 26. A partir del verso 24 vamos a leer la palabra del Señor. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, verso 24 en adelante. Bueno, yo venía a una reunión y me dijeron que si podía predicar la palabra de Dios, y pues ese es nuestro oficio, ¿no? Predicar la palabra del Señor. Y entonces gracias por invitarme a predicar la palabra del Señor Jesús. ¿Ya toparon? Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿estás loco, Pablo? ¿Las muchas letras te vuelven loco? Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César? Gloria a Dios, poderoso Señor Jesús. Padre Santo, gracias te damos ahora por tu palabra santa. Señor, te ruego que el poder de tu palabra santa llegue al corazón de cada oyente con tu misericordia, porque estamos en esta hora necesitados, Señor Jesús, de ti, de tu presencia, de tu poder, de tu palabra santa, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Todos decimos: gloria a Dios. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Es un culto de obra social o dirigido por obra social, y pues normalmente en los cultos de obra social hablamos de la necesidad de aportar para la gloria de Dios y para las personas necesitadas. Y es muy bueno, hermano, cuando uno puede extender su mano para ayudar a una persona que necesita de la bendición de Dios. Bien dice la Biblia: más bienaventurado es dar que recibir. Ese dicen que es el versículo apropiado para los boxeadores, ¿no es cierto? Sí, eso dicen, pero es un versículo que a todos nos causa o nos da alegría. Muy bueno cuando uno puede aportar para la gloria de Dios y para el bienestar de los hermanos. Y la palabra dice que no se debe de dar por necesidad. De pronto uno piensa en los necesitados y en contribuir con ellos, pero no es por necesidad, tampoco es por obligación. Eso debe ser un sentir del cristiano. Ese fue el sentir que tuvieron los discípulos en el comienzo de la vida cristiana: dar
para la gloria de Dios. Tanto que hasta sus heredades las vendían para compartir a cada uno conforme a su necesidad. Pero hubo por allí un pequeño problema de alguien que lo que quiso fue dar, ¿cómo se dijera eso? No de sincero corazón, no para la gloria de Dios, sino para ser visto de los hombres. Y eso le causó un grave problema. Bendito el Señor. Pero yo hoy quiero hablar, le puse a lo que les iba a decir un nombre así como raro. ¿Usted es cristiano o qué? Sí. Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y eso lo dijo después de que escuchó el relato de la conversión de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso dice la palabra en el relato de su conversión que era un fariseo. Un fariseo con muchas virtudes, con muchas cosas de las cuales pudiera gloriarse en cuanto a la carne. Instruido a los pies de Gamaliel, un hebreo de hebreos, un hombre en cuanto al celo de su religión, era un hombre irreprensible, un perseguidor de la iglesia. Hermano, la Biblia no relata de los pecados de Pablo, como que el pecado más grave de Saulo era ser un perseguidor de la iglesia. Bendito el Señor. Y él dice: cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, las tengo por basura, con tal de ganar el amor de Cristo. Hoy en día nosotros tenemos un problema, digamos, pequeño. Claro que a la larga no se hace tan pequeño, se vuelve un grave problema. Cuando nos convertimos en personas religiosas y no en verdaderos cristianos. Pablo, antes de conocer a Cristo, era un religioso de una de las mejores religiones del mundo, un fariseo, un religioso bien conocedor de las costumbres de su religión y practicante de esa religión con mucho fervor. ¿Pero de qué le servía ser fariseo? De nada. Esta semana alguien me estaba diciendo: hermano, ¿qué le parece que yo tengo un vecino que se convirtió al judaísmo y se pone esas túnicas y esas cosas y se pone el gorrito? Y le dije: pues qué lástima lo que dice San Mateo capítulo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, para que una persona se convierta al judaísmo. Y una vez hecho, ¿qué es lo que pasa? Lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, se convierte de una religión a otra y eso no le salva. Sigue siendo un hijo del infierno, bendito el Señor. Y cuando una persona está en la iglesia de Cristo, pero no ha conocido a Cristo, sino que vive una vida religiosa, ¿qué será que pasa con él? ¿Será que va derechito al cielo? De eso es de lo que vamos a hablar, hermanos.
de las personas religiosas y de los verdaderos cristianos. Porque hoy en día, en medio nuestro hay una cantidad de gente que solamente es religiosa. Y al momento de cantar, pues cantemos. Cantemos un coro bien bonito. Gloria a Dios. Cantemos un coro de la partida con el Señor, de que todos nos vamos para el cielo. ¿Cuál cantamos? El himno 128, miles de almas cantarán en la gloria más allá, poderoso y grande coro formarán, cantarán del dulce amor que hasta el cielo los llevó, y el cantar de aquel, el coro aquel no tiene igual, cuando aquel gran coro empiece a cantar al Rey Jesús. Uno piensa, canta y dice que va a estar allá cantándole al Señor por toda la eternidad. Y lo cantamos todos. Hasta la persona que viene a visitarnos lo canta y dice que va a estar allá en el cielo con el Señor Jesucristo y que va a vivir en la gloria eterna con Cristo. Y lo canta el religioso. Gloria a Dios. Y lo canta el niño, y lo cantamos todos. Pero ¿cuántos a la verdad nos estamos preparando para irnos con Cristo? Bueno, pregunto otra cosa. ¿Cómo nos preparamos para irnos con Cristo? A ver, hermana, ¿cómo será? Hablen. No se queden tan calladas. Natalie, yo no vine. Ah, bueno. Natalie no vino. Viniendo al culto todos los días de culto. Sí, qué bueno, hermanos. Qué bueno que todos los días que haya culto en la iglesia de Gaitán, todos podamos venir al culto. Excelente, gloria a Dios. Pero no es todo lo que necesitamos. Ofrendando. Sí, qué bueno. Qué bueno, hermanos, que todo el que viene al culto traiga su ofrenda para el bienestar de la iglesia y los gastos de la iglesia. Traiga su ofrenda para la canasta de acción de amor y se acuerde de los pobres. Y se eche al bolso no lo que le sobró, o como hacen algunos, lo que no les gusta. Para decirles para algún secretico, mi esposa hace a veces eso. A ella no le gustan mucho las lentejas y cuando se le juntan muchas lentejas, entonces dice, llevemos esto para la canasta social, para la ofrenda de acción de amor. Y le llevo unas espaguetis o unas pastas de las que no le gusta y dice, esto para la obra social. Qué bueno que uno cuando se viene para el culto, ojalá se pudiera traer un mercado a la espalda para la ofrenda de obra social o de acción de amor. Eso sería maravilloso, pero no es suficiente para ser buen cristiano. Orar. Le cuento que oran los musulmanes 3 veces al día con el rostro hacia Jerusalén y oran. Y cuando les toca sacar la metralleta y barrer al que sea, lo matan, pero oran. Ayunar. Qué bueno ayunar. Ojalá lo hiciéramos de continuo. Había un hombre que ayunaba 3 veces a la semana. Y a pesar de eso, el Señor se le presentó con un ángel y le dijo, manda a Jope para que te enseñen lo que debes de hacer para ser salvo. O sea que los 3 ayunos semanales no le servían para la salvación. No le alcanzaban, no le eran suficientes. Bendito el Señor. O sea que ni orando, ni ayunando, ni ofrendando, ni trayendo un bulto de mercado continuo para la obra social nos alcanza para ser buenos cristianos. Entonces, ¿cómo es que uno se vuelve buen cristiano? El Señor lo dice. No todo el que me dice Señor, Señor
entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Haciendo la voluntad de Dios. Es que el hombre, la mujer que está en la iglesia se salva haciendo la voluntad de Dios. Bueno, cuando el texto dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Será con nosotros que habla? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, predicamos la palabra en tu nombre. Y les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué tristeza tan grande. Yo, no hablo de ninguno de ustedes, hablo de mí, Javier Gaviria, llevo 34 años caminando con Cristo. Voy a estar 27 años siendo pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Pero que al final de mi carrera, cuando me presente ante Cristo, me diga, apartado de mí, hacedor de maldad. Qué tristeza tan grande. Muchos me conocieron como pastor, como cristiano, como predicador. Y de pronto hasta me elogiaron y me dieron palmaditas en la espalda y todo eso. Pero que mi alma se pierda, porque no fui sino un religioso en la iglesia y no un cristiano de verdad. Qué tristeza para mí que me pierda después de haber sido cristiano 34, 40, 50 años o pastor 20, 30 o 40 años, si no hice la voluntad de Dios. Y que a la larga, cuando la iglesia sea levantada, cuando se abran los sepulcros y los muertos en Cristo empiecen a salir de los sepulcros para irse con Cristo, cuando los que estén vivos o estemos vivos y estamos a ese momento seamos o sean transformados para levantarse con el Señor, usted y yo nos quedemos o en el sepulcro o en la tierra y los santos se vayan con Cristo. ¿Por qué? Por no hacer la voluntad de Dios. Y es que la voluntad de Dios primero es, lo que decía el hermano, nuestra santificación. ¿Usted sabe qué imagen tiene el religioso de un santo? Un muñeco de yeso puesto en un camino, una carretera o una iglesia. O un muñeco de papel colgado allá en la sala de su casa. Y nosotros también tenemos una versión diferente de lo que es santo. Un hombre o una mujer con una falda larga, un pelo largo y una Biblia bajo el brazo rumbo a la iglesia. Esa es una hermana. Sí, es una hermana. Tiene una falda larga. Sí, es una hermana, tiene un cabello largo. Sí, es un hermano, lleva la Biblia bajo el brazo. Pero ¿será que esa hermana y ese hermano están haciendo la voluntad de Dios? ¿O simplemente van a la iglesia pentecostal? Miremos qué hacen algunos cristianos de nuestro tiempo. Aquí en la iglesia, muy queridos, cantamos, gloria a Dios, oramos, ofrendamos, diezmamos, gloria a Dios, pero salimos del culto y el primer enemigo está en nuestra casa, es nuestra esposa o nuestros hijos. ¿Y cuántos de los cristianos que estamos hoy pensando que nos vamos al cielo, le hemos puesto a nuestra esposa los ojos morados de un golpe? O la tratamos mal, o la humillamos, o le decimos hasta palabras vulgares y descompuestas. Después de salir del culto, de cantar, yo voy a ver a mi Señor hermoso. Voy a ver. Ah, hombre, ahí lo vio. No, señor.
usted no va a ver ningún Señor hermoso. O si lo ve, va a tener que decirle a las piedras, caed sobre nosotros y escondernos de la ira de aquel que viene. Porque lo va a ver con gozo el hombre y la mujer santo. Ese sí lo va a ver con gozo, porque va a oír la palabra, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero usted cree que el que maltrata a su esposa, el que golpea a su esposa, el que golpea a sus hijos, se va a ir con Cristo a decir, bien buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, porque cantaste, porque ofrendaste? ¿Será que sí? Yo creo que de ninguna manera. ¿Cuántos de nuestros hermanos hoy en día, bien cristianos, fieles, buenos hombres, cantan, deben en Flamingo, en el Éxito, en el banco, en el supermercado, en el almacén, al que pasa vendiendo las por cuotas por la casa, en la cafetería de la iglesia, al del arriendo, y no paga? Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo. Me voy con él, me voy con él. Vamos a ver si es cierto. Hermanos, tenemos evangélicos ladrones por montones. Por montones. Y suena duro, pero hay muchos que ni pagan el arriendo. Estos días hablaba con una hermana de mi congregación. Tiene unos apartamenticos para arrendar y me dice, con los peores que me ha ido es con los de la iglesia. Le arriendo al inconverso y me cumple, le arriendo al hermano y no me cumple. Yo soy testigo, ¿verdad, hermanos? A mí me llamaron a la notaría una hermana, con un hermano, servidor de la iglesia muy querido, muy amigo mío, muy de la casa, para pagarle una plata a él, porque le arrendaron una casa, una casita en el campo. Llevaba de deuda 3 meses de arriendo. Le pidió el hermano que le alquiló el favor de que fumigara el prado ahí cerquita, un rastrojerito que tenía cerquita, lo fumigó. 3 veces dice que lo fumigó. Una cosa que se demoraba uno media hora fumigándola, 1 hora. Y le digo, bueno hermano, ¿usted cuándo me va a pagar el arriendo? Digo, cuando usted me pague la fumigación. ¿Y cuánto vale la fumigación que usted me dijo? Vale 300,000 pesos. Sí, porque es que fumigar es muy caro, dijo él. Eso es un veneno terrible. Eso es muy grave, fumigar es muy caro. Usted me da 300,000 pesos. Me llamaron ante una notaría para pagarle delante del notario los 300,000 pesos a el hermano que estaba cobrándolos. Y él debía 3 meses de arriendo a la misma persona que le estaba pagando. Se echó los 300,000 pesos al bolsillo y se fue toteado de la risa. Y le dije yo, no hiciste bien. Crees que ganaste y no te ganaste nada. Ahora nadie te arrienda, hermano. Pero claro, ya como la segunda persona que me hablaba de que no pagaba el arriendo, y como el tercer supermercado que me decían que no pagaba tampoco los mercados. Y esos son los cristianos que yo voy a ver a mi Señor hermoso, yo siento gozo en mi corazón. Bueno, yo no sé si aquí habrá hermano, no, eso fue en otra parte. Pero de pronto aquí no hay ni de los que no pagan. Claro que habrá que hablar con los de la cafetería a ver la lista. Claro que de pronto habrá que preguntar de tienda en tienda a ver qué hermano le debe. Pero qué bueno que dejáramos de ser religiosos y fuésemos verdaderos y buenos cristianos. Porque ¿cuántos de nuestros hermanos, cuando van a pagarle a la joven, le cogen la mano y le dicen piropos y le hablan de mi amor siendo casados?
Hermano, es que ser cristiano no es tener una Biblia. Ser cristiano no es venir al culto. Ser cristiano no es orar o ayunar. Ser cristiano no es solamente ofrendar. Ser cristiano es vivir como un verdadero hijo de Dios. Ser cristiano es vivir en el temor de Cristo, apartarse del pecado, vivir en santidad para la gloria de Dios. Y la santidad no se muestra aquí todos nos vemos iguales. Aquí todos los vemos santicos, bonitos, vea, mire para donde quiera y todos aquí somos santos. Pero vaya a ver a la calle, vaya a ver a los colegios, vaya a mirar a los trabajadores de cada uno de nosotros para que veamos quiénes en verdad son cristianos. Vamos a ver nuestros hogares, a ver quién realmente en el hogar es un buen cristiano, quién se comporta como un buen cristiano en su casa, en su trabajo, en su colegio, en su barrio. Ese que den testimonio de él, que se demuestre como un buen cristiano, ese verdaderamente va al cielo. Pero el ser pentecostal, tener la Biblia no le garantiza la salvación. La falda larga no le garantiza la salvación. No, señor. Muy bueno tener la falda larga, muy bueno ofrendar, muy bueno todo lo demás. Pero la obediencia a Dios es lo indispensable en el ser humano. Lo más difícil que hay en la vida cristiana es la obediencia. Pero la obediencia es la que nos garantiza la salvación y la vida eterna. Pero a nosotros nos pasa que lo de Saúl. Saúl recibió un mandamiento directo de parte de Dios: ve y destruye a Amalek, a todo cuanto tiene. Y Saúl se fue y destruyó parte de lo de Amalek. Y se trajo algunos animales. Y se trajo al rey. Y algunas cosas. Y cuando venía, le dijo a Samuel: he cumplido lo que Dios me mandó. Dice lo que Dios me dijo. ¿Y qué le dijo Samuel a Saúl? Entonces, ¿por qué oigo bramar animales? Entonces, ¿por qué veo que ahí viene también el rey? ¿Por qué le perdonaste la vida a esos hombres? Digo, no, fue el pueblo, no fui yo. ¿Y sabe qué le pasó a Saúl por eso? Fue destituido de su reinado. Y eso le condujo a la muerte a él y a su familia. Bendito el Señor, porque no obedeció. Y no fue un pecado tan grave. Eso dirá usted, es que no es tan malo. ¿No es cierto? Eso diremos nosotros, no es tan malo. Eso coger a la mujer del pelo, eso no es tan malo. Ella vuelve y se peina, a la larga, ¿o no? O ella no le cuenta al pastor. Pues hermano, créame que necesitamos buenos cristianos. Necesitamos cristianos de verdad. Cuando Agripa dijo, por poco me persuades, no dijo a volverme evangélico, no dijo a cargar la Biblia, dijo a ser cristiano. Y yo quisiera persuadirlos a cada uno de ustedes, a mí mismo, a ser verdaderos cristianos. Cristianos en los cuales el Señor ponga su mirada y tenga su confianza y diga como dijo de Job: has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios habló bien de un hombre recto ante los ojos de Dios, porque ese era un buen cristiano. Que Dios pueda hablar de nosotros así. Que Dios pueda decir: has considerado a este, a aquel o al otro de allá de la iglesia de Gaitán, que es un buen hombre de Dios. Hermano, qué bueno. Yo quiero hoy invitarlos. Yo no sé quién querrá pedirle a Dios ayuda, pero que necesitamos la ayuda de Dios para ser buenos cristianos. Y yo no sé quién querrá realmente convertirse a Cristo y dejar de ser un religioso pentecostal y ser un cristiano de verdad. Pero yo quiero hacer una oración. Si alguno quiere pasar adelante, bien puede hacerlo. Y si alguno quiere ponerse en pie en su banca, bien puede hacerlo. Y si alguno quiere arrodillarse en la banca, en fin, lo que haga. Lo que yo sé es que aquí está el Señor, y lo que yo sé es que Cristo quiere hacer una obra en el corazón de una persona necesitada de la mano poderosa de Dios en esta noche.
Poderoso Dios, Santo Señor Jesús, Padre precioso de gloria, gracias te damos en